aquí en la expresión de la tarde. Hay muchos temas interesantes. A veces analizarlos fuera del aire es más interesante todavía. Mira, es indefectible tener que hablar del tema que nos convocó en primer lugar en el introito del programa. Y yo quiero referirme a ese tema. Sé que el patrón ahorita dirá su propio punto de vista y cada uno de los compañeros. Mira, se trata de otro caso más de corrupción en República Dominicana, que los entes políticos que tienen la responsabilidad principal de que tengamos un verdadero país, con justicia, con estamentos que funcionen, dependiendo de cómo les convenga, cuando están en oposición, entonces la justicia no sirve y ahora hay que detractarla. Y si estoy en el poder, entonces hay que dejar que la justicia opere, para que no digan que es un caso político. Yo les remito a que escuchen una entrevista de Danilo Medina hace un tiempo atrás, siendo el presidente, en donde respecto al sometimiento de políticos por casos de corrupción, él decía, el que roba no quiere que le digan ladrón, y si lo acusan entonces dice que es político. No es posible que la justicia sea política y hay que dejar que la justicia opere. Eso decía Danilo Medina cuando era presidente de la República, cuando se inició un proceso de sometimiento a políticos que estaban en la oposición. Eso retracta exactamente lo que está pasando ahora. Pero el argumento lo da la oposición que encabeza a Danilo Medina como presidente del PLD. Ahora es político lo que está pasando. Y yo creo que no es político lo que está pasando. Y si es político hay que dejar que la justicia opere. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la justicia no es el Ministerio Público. El Ministerio Público, digamos, es una pata de la mesa que se llama justicia. Pero hay otros estamentos que probablemente el PLD tenga un grado de participación importante como para que entonces tenga que hacerse justicia. Supongamos de repente que el Ministerio Público, que a mi modo de ver ha hecho un trabajazo encomiable, está haciendo un trabajo que alguna vez tendrá que reconocérsele, aunque a nadie hay que nombrar ni reconocer por su trabajo, pero bajo las circunstancias en que el Ministerio Público asume la República Dominicana, algún tipo de reconocimiento social tendrán que tener los hombres y mujeres que encaminan ese proyecto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una falta todavía de legitimidad en cuanto al Ministerio Público, a pesar de los esfuerzos del presidente Luis Abinader de tener un Ministerio Público independiente incluso de él, que constitucionalmente tiene la prerrogativa de poner y quitar el Ministerio Público. Pero estamos de acuerdo que hasta ahora, al menos que uno sepa, y lo ha dicho una mujer que todos los sectores la tildan de seria y de responsable, ha dicho Miriam Germán, que jamás en su vida Luis Abinader ni nadie del gobierno le ha llamado para nada que tenga que ver con casos de corrupción, y ella es la cabeza. Ella es la sombrilla moral sobre la cual se sustenta ese Ministerio Público, que en algunos casos parecen estrambóticos y que le llaman caramar y que le llaman de cualquier cosa. No recuerden que Jean Alain también hacía eso y convocaba a los medios de comunicación. Es decir, ese no es el argumento. Una cosa es el Ministerio Público y otra cosa es la justicia. Y hay que esperar. Creo que basta con que la justicia nos demuestre más allá de cualquier duda razonable que tiene su propia independencia. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, con pruebas que sean suficientemente fuertes como para que los procesos no se caigan. En la medida en que casos como estos, que el Ministerio Público organiza, arma y somete ante los jueces, en la medida en que esos casos se caigan, quedará empañada la credibilidad del Ministerio Público. Pero no se puede decir que es un Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo, sobre todo por lo que acabo de decir. Supongamos que sí, que lo sea, como dicen los políticos que hoy adversan al gobierno, de una forma adrede, malintencionada, de una forma viciada, para tratar de pescar en río revuelto de manera política. Supongamos que sí. De todos modos estamos obligados a que esa parte de la justicia, que se supone que no depende de Luis Abinader, y que estuvo ahí cuando Hipólito Mejía, y que estuvo ahí cuando Leonel Fernández, y que estuvo ahí con Danilo Medina, y que sigue ahí,
Esperemos que esa parte sea la que decida si esos casos sometidos tienen o no los elementos. Me parece total y absolutamente inaceptable, desagradable ver lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Esas huestes llevadas allí a hacer ese desorden que hicieron, porque esa gente no llegó allí de manera espontánea. Esa gente llegó porque el partido los convocó, porque líderes del partido que dirigen a los demás, que no dan la cara, los llamó allí para tratar de defender lo indefendible. Lo correcto en un partido como el de la Liberación Dominicana, que trata de revalidarse social y moralmente, es que permita que la justicia haga su papel, porque es la única forma que tiene el PLD de cobrar credibilidad y de que la gente vuelva a legitimarse con ellos, en la medida en que los jueces demuestren, más allá de cualquier duda razonable, que lo que ha hecho el Ministerio Público es un disparate y que lo que ha hecho el Ministerio Público es un abuso. En esa medida crecerá el Partido de la Liberación Dominicana, pero no rompiendo los estamentos nacionales, no rompiendo el status quo, el establishment, el orden de una nación, convocando a hombres y mujeres a que se expongan, buscando quizás un muerto, para luego alegar, no, la corrupción no es eso. Y lo decía Danilo Medina. Repito lo que dio Danilo en una entrevista. El que roba no quiere que le digan ladrón, y si lo acusan, entonces dice que es político. Entonces no se trata de presos políticos este proceso, sino de políticos presos por supuesta corrupción. Yo no sé si lo son o no lo son, ni me dejo llevar por esas emociones porque estoy muy viejo para eso. Tengo que utilizar siempre los términos correctos, supuesta corrupción y todo lo que es, pero no me puedo dejar empañar. Hay una realidad que yo como dominicano creo que se demuestra en los tribunales y esa gente tiene que ser procesada. ¿Por qué yo digo que no son políticos y no es un tema eminentemente político? Porque los del PRM tampoco son pendejos ni idiotas. Y si quisieran atrapar políticos, ¿esos no son los tres más políticos? Y ahí hay gente que tiene un acuerdo de delación premiada que ha dicho, ahí está Milo Jiménez donde admite y devuelve 800 millones. Puede ser mentira. Todo lo que dice Milo Jiménez, devolviéndole al Estado Dominicano 800 millones de pesos. Decir cómo él fue buscado, cuál era el entramado. Puede ser mentira la devolución económica que hizo el señor que dirigía la OISOE, devolviendo los cuartos bajo firma, bajo confesión y todo. Me dirán, no, eso no tiene validez, porque precisamente en un acuerdo eso no puede ser tomado en cuenta, porque cualquiera se salva en un acuerdo. No, no es tan fácil. Un acuerdo de delación premiada o un acuerdo así penal abreviado implica, no es que yo voy a ir ante jueces, no ante fiscales, porque tengan en mente esto, no es un fiscal el que valida un acuerdo penal abreviado, no es el fiscal lo propone, pero eso tiene que ser evaluado y decidido por un juez que se supone es imparcial, que se supone es equidistante y que supone no está dirigido por el gobierno. ¿Por qué? Porque son los mismos jueces que están ahí desde cuando Danilo Medina, desde cuando Leonel Fernández, desde cuando Hipólito Mejía y desde ahora. Entonces ahora están permeados. Cuando hay menos corrupción, ahora ellos son más susceptibles a ser permeados económicamente. Claro que no. Claro que no. Se quiere coger este argumento para desestabilizar el país y tratar de capitalizar en términos políticos. Eso es lo que busca la oposición política, no solo el PLD. A los demás partidos del sistema les conviene. ¿Por qué? Porque creen que eso les fortalece. Pero en realidad se convierten en más de lo mismo. La misma asquerosidad política, la misma claque política que no deja que este país crezca. En el caso de República Dominicana, siempre dirán que es político. Y no es así, señores. No es político. Lo que son es políticos los que cometieron actos de corrupción. Si yo fuera el PRM y quisiera politizar, yo trato de que hagan preso a quién. Francisco Javier Domínguez Fernández. ¿Por qué? Francisco Javier García. ¿Por qué?
porque es un tolete de político, porque es un cerebro político y porque es alguien que tendría sentido aniquilar políticamente a Francisco Domínguez Brito, a los que verdaderamente son políticos. Pero Cano Toca no es un político. ¿Cómo se llama el otro? Peralta no es un político de fuste. Ni siquiera Gonzalo Castillo, y lo decían siempre los mismos peleditas, no es un político de fuste. No lo son. Consecuentemente, si hubiera que buscar políticos, esos no son los más políticos. Ahora, tendrán que demostrar, más allá de cualquier duda razonable, ante un juez, que todo lo que de ellos se dice es falso. ¿Tú ibas a decir algo? Yo quiero insistir en que en estos casos de corrupción, o de acusación de corrupción, por la envergadura de los que están imputados, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que mostrar madurez y actuar con suma inteligencia. Con suma inteligencia, porque de entrada, todo el que es acusado presume de su inocencia, pero esa inocencia, en el único estamento que se demuestra, es en la justicia. Entonces, no llevando un grupo allí, que yo advierto lo siguiente: para mí no es atemorizar al Ministerio Público que quieren con esto, atención los jueces de este país, porque así no se hace justicia. Atención los jueces, Entonces, yo pienso que en algún momento, si la justicia llegase a condenar 4 o 5 de la cantidad que están acusadas, yo pienso que en algún momento el expresidente de la República, Danilo Medina, tendría que darle a este país por lo menos un mea culpa. Porque el sector financiero, el sector justicia, todo lo que estaban al lado del presidente, al ladito, cuestionado. Óyeme, pero y entonces, y el presidente absolutamente sabe nada, no se enteraba de nada. Óyeme, pero eso no puede ser. Yo voy más lejos, hermano. Yo creo que ese expediente peca de falta de instrumentación e involucrar personas. ¿Por qué? A raíz de lo que dice el propio Ministerio Público, que ha dicho parte de lo que tiene un acuerdo penal abreviado, a nadie se le puede pasar por la cabeza que por lo menos para que dé su opinión, Danilo tiene que ser llamado. Oigan lo que digo, por lo menos para ver su opinión, porque lo involucran a él directamente, según lo que ha dicho el Ministerio Público, según lo que ha dicho la jueza, que dice el Ministerio Público y que vemos hoy en todos los medios. Danilo los reunió a ellos y dijo que había que buscar cuarto y se armó todo. Entonces, sería incompleto ese expediente si en un momento dado Danilo Medina no es llamado para que diga, no, repito, yo no quiero ni me importa si o no apresan a Danilo, pero es de rigor que bajo estas acusaciones en su contra, de gente que trabajó con él, de gente que trabajó con Peralta, de gente que trabajó con Simón, bajo esos predicamentos no es posible que digan que yo maté 4 y que Roberto me mandó y que Carlos Julio diga que sí, que él me mandó, que el patrón diga que me mandó y a mí no me llamen. A eso me refiero. Pero hay que decir que el expresidente Danilo Medina está fuera del país. Sí, creo que desde el sábado, desde el jueves regresa, según la información, el martes. Sí. Ha dejado las últimas semanas 3 veces ya el presidente. Los anteriores eran por salud, no lo sabemos. Se ha dicho también que también tiene que ver un viaje con salud, pero eso se ha dicho. Se ha dicho. No más salud, él no lo ha afirmado. Él no lo ha afirmado, salud, pero es salud. Es salud. Bueno, pero hay que dividir el asunto, lo que ha ocurrido en las últimas horas en este país, hay que dividirlo en dos. O sea, la parte ciertamente política y los incidentes de esta mañana en el Palacio de Justicia, y la parte que tiene que ver puramente con lo legal y las acusaciones que siguen siendo presuntos delitos, en el sentido de que eso no está confirmado y que ciertamente, como dice Adolfo, eso debe decidirlo un juez, ni siquiera el Ministerio Público, porque lo que hace el Ministerio Público es la acusación. Y supongo que ya, aproximándose a las 48 horas, ya el expediente se supone que está todo listo. Pero miren, la parte que quizás tiene que ver con lo político en ese expediente es justamente cuando se habla de recursos para la campaña electoral, y que ya ahí tocaría la parte de la ley electoral. Bien, quiero terminar este tema, aunque voy a tocar otro tema relacionado con lo mismo, diciendo que el Ministerio Público no es el que impone prisión preventiva.
el Ministerio Público solicita prisión preventiva, pero es un juez imparcial, que no lo dirige Luis, que no es parte del gobierno, el que dice, sí, señor Ministerio Público, con esas pruebas que usted me trae, ¿tiene sentido la prisión preventiva o no lo tiene? Y es otro juez, más para adelante de instrucción, el que dice que ciertamente lo que dice el Ministerio Público respecto a esos señores y señoras tiene asidero legal. Entonces se instruye el proceso. Y otro juez, el juez ya de que va a conocer el caso, es el que decide finalmente. O sea, que no quieran vender que el Ministerio Público, que está politizado el caso y que es Luis. Si está politizado el caso, si está politizado el Ministerio Público, mejor para el PLD y para la oposición. ¿Por qué? Porque jueces imparciales que están ahí de pasados gobiernos van a determinar. Así que no os desesperéis, como decía un procurador fiscal. Miren, otro tema relacionado con lo mismo que de manera breve quiero tocar, es lo que ha dicho hoy el brillante, porque todo el que conoce a Ángel Locuar sabe que es un tipo brillante. Y si Ángel Locuar hubiese puesto toda esa capacidad que tiene a servicio del bien y de su país, quizás otra cosa fuera. Pero todos sabemos esa capacidad que tiene Ángel. ¿Y por qué me refiero a Ángel? Porque Ángel ha dicho algo que para mí es riesgoso y tendrá sus consecuencias. Tomen en cuenta lo que digo. Ha dicho Ángel Locuar que él, en más de una ocasión, ha entregado partidas de 400 millones de pesos al presidente Luis Abinader. Y de repente a mí me llega a la memoria más de 400 millones en varias ocasiones. Tiene como un error. No, pero lo dijo y está con su 400. Voz. Sí. Entonces, yo digo que por eso, simplemente por eso hay que investigarlo a él. Que no le ha dado dinero al penco, así textualmente. No le ha dado al penco. Yo no le he dado al penco, literalmente. Al que sí le he dado. En tal caso, sí he dado, ha sido al presidente Abinader. Empresario. Empresario del derecho. Porque solamente por eso hay que investigarlo. Pero a eso, por ahí es que quiero entrar. Porque me llamó la atención que él diga en más de una ocasión, o darle 400 millones a un abogado, a un presidente, habría que ver por qué un abogado cuyo ejercicio profesional es su oficina, le da 400 millones a un político para que sea presidente. Nadie me puede decir a mí que esos 400 Ángel se lo da porque le agrada a Luis Abinader, porque Ángel no es así. Los que conocemos a Ángel Locuar sabemos que si dio 400 millones es porque quiere 400.000 millones, pienso yo. Pero además, la Dirección General de Impuestos Internos debería investigar cómo es posible que a Ángel le sobre tanto dinero para pagar 400 millones. Yo supongo que todos para regalar, todos sus asuntos fiscales deben estar en orden, un hombre que regala. Pero quiero decir esto también. Ahora el PLD ha dicho, y me parece una buena estrategia desde el punto de vista político, que el Ministerio Público tiene que llamar a Luis Abinader. ¿Y por qué no llamarlo? Luis no está por encima del bien y del mal, y Luis es el primero entre todos sus iguales, y no es superior a nadie. Por eso mi llamado al presidente Luis Abinader es a que debería mostrar disposición de acudir a la justicia si es llamado. No es que vaya como hizo uno en el pasado y se presentó de pechito cuando no lo llamaron. No, usted tiene que dar una muestra del civismo que usted está impregnando a su sociedad. Si lo llaman, usted tiene que ir y sentarse en el banquillo como los demás, sin seguridad y sin nadie, para que se demuestre lo que sobre usted se ha dicho. Una gran parte de la sociedad entiende que no. Primero, porque Ángel no es verdad que tiene 400 millones para dar, piensa uno. Y segundo, que Luis no es tan estúpido como para coger 400 millones de Ángel. Y tercero, que eso tiene que ser demostrado. Y yo estoy casi seguro, tómeme la palabra, que más temprano que tarde, Ángel esas palabras tendrá que explicarlas y retirarlas. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero el llamado es, sí, ahora mismo. Pero el llamado es al presidente, el llamado es al presidente de la República, para que como dominicano, si es llamado, vaya y dé un ejemplo, dé una demostración de que él no está por encima del bien y del mal, y que él está dirigiendo un Estado democrático de derecho. El PLD dice que no abandonarán las calles. Qué bueno que no abandonen las calles en términos políticos. Probablemente esto sirva para que el PLD se unifique como partido. Qué bueno que así sea.
Pero si quieren recobrar credibilidad y respeto, que no defiendan lo indefendible. Porque hoy el PLD está así, menguado, disminuido, destrozado, porque ha perdido toda la credibilidad por sus actos de corrupción y por sus malos manejos políticos. Y en la medida en que se demuestre que el PLD es inocente, ese partido resurgirá como el ave fénix de sus propias cenizas. Entonces, que no se os desesperéis tampoco. Pero es inaceptable lo que ocurrió hoy. Y ni al PLD ni a nadie. Si somos un estadio democrático y de derecho, lo que pasó hoy frente a la Fiscalía tiene que ser condenado. Miren el ejemplo de Trump, miren el ejemplo de cualquier país en donde han hecho cosas parecidas por cosas menores. Nadie se ha escapado de los tentáculos de la ley. Nosotros tampoco podemos. Haga la pregunta. Sí, hay una pregunta que obligatoria en función de tu... Que si eras tú como Ángel, no. No, yo no, imagínate, yo no he visto $1,000,000 de pesos nunca juntos. Y entonces... se hace el chiquito para que lo cargue. Ni con la siembra de arroz. No, patrón. Dígame la pregunta. En función de lo que tú has planteado, de que el PLD llama al Ministerio Público, le hizo una demanda hoy contundente y iban a depositar documentación al respecto. Fueron sus legisladores a los fines, al Congreso, para que sea investigado Luis Abinader. No, para que sea llamado. Sea llamado e investigado. No, que la investigación viene después. Sí, pero mira entonces las cosas, perdón. Es que ahí es donde se dan las contradicciones. Patrón. ¿Cuáles son? ¿Por qué está preso Gonzalo Castillo? Porque una investigación determinó que él tiene una responsabilidad directa con los tipos penales que se le ¿Cuál es el elemento? Que el señor Mimilo Jiménez dice que financió la campaña de Gonzalo. No con esos cuartos producto de esas operaciones. No, Mimilo no nada más. Ese es uno elemento. Uno. Sí. El otro socio que practicaba la misma actividad que hacía Mimilo es Ángel Locuar. Y pone en la misma circunstancia, pregunto, ¿no está poniendo la declaración de Ángel Locuar, que ya tiene varios meses en la calle, esa declaración, no pone en la misma circunstancia de Gonzalo Castillo a Luis Abinader? No. Ok, ya. Te digo por qué. Porque tú has dicho dos elementos por lo que... No, pero déjame explicarte, pues me pediste explicación y la gente quiere saber. Tú me has dado dos elementos y hay 19 elementos por lo que Gonzalo está ahí. ¿Entiendes? Y oye lo que yo he dicho. Si por ese elemento hay que llamar a Luis, él tiene que ir como cualquier ciudadano. Brillante, pero también he dicho, ¿por qué tú no me preguntas lo inverso? ¿Por qué a Danilo Medina, que ha sido mencionado de manera directa por esos acusados, no lo han llamado tampoco? No, en ese punto, Adolfo, perdóname, Roberto. ¿No ha sido llamado? En el caso de Danilo, yo creo que el Ministerio Público está actuando con irresponsabilidad, porque lo que está plasmado en la página número 1 y en la página número 6 y número 9, las 2 o 3 menciones, unas 2 directas y una indirecta, que se hacen del presidente de la República, es para que él fuera el primer convocado a esa investigación. Bueno, pues espero haberte aclarado. Hay una frase muy popular que no me aclaraste, no. Hay una frase muy popular que dice que no es lo mismo. Claro que no. No es lo mismo. Tú no estás conforme, perdóname, porque el hombre no está claro. No, nunca ya te dije, no digas ¿por qué no han llamado a Luis? Primero, porque Ángel No, yo no he dicho que por qué, no te he preguntado. Es un símil. No es la acusación de Mimilo, que dice que le dio $70 millones a Gonzalo, versus la misma declaración de Ángel Locuar, que dice que le dio 400 millones a Luis. Vuelvo y te repito. ¿Hay alguna diferencia? No es una acusación, es una revelación. Vuelvo y te digo. Revelación. No, pero escúchame, vuelvo y te digo, no es símil para nada. ¿Por qué? Porque eso lo dijo Ángel Locuar hoy de manera suelta. Y eso amerita, y vuelvo y te repito, que si a Luis lo llaman tenga que ir, porque no está por encima de nadie. Pero lo que ha dicho Mimilo, lo ha dicho ante la justicia. Lo ha corroborado con documentos y ha devuelto 800 millones de pesos en efectivo de lo que le dieron. Lo que Ángel Locuar dijo, los que conocemos a Ángel Locuar sabemos que parte de una estrategia que él cree que va a capitalizar
Incluso, y más tarde que temprano le va a hacer daño. Incluso la manera en que lo dijo. Miren que él no dijo, yo le di tanto al presidente, no. Él dijo, si yo no le he dado el penco, si en tal caso di, entonces fue Abinader. Exactamente. Pero es que él tiene, no es la primera vez que lo dice. Pero mira cuál es el elemento que haga. Pero mira cuál es el elemento, exacto, ahí es donde él es grande, en cómo utilizar el lenguaje. No importa, ¿y cuál es el elemento que toma el PLD para que Luis sea llevado a investigar? Lo que dice la declaración de Ángel López. Exacto. Mira, que es la misma por la que acusan a Gonzalo Castillo. No es la misma por la que acusan. Ya te la repetí, déjame repetirla, espérate, que él no quiere que la gente quede clara. A Gonzalo Castillo hay 19 tipos penales que se le indilgan. A Luis no. Son 2 testimonios firmados, corroborados por jueces y por Ministerio Público, más 800 millones. La palabra de Mimilo contra la de Gonzalo, la palabra de Ángel López contra la de Luis. Eso es todo lo que hay, no hay más nada. Quiere siempre cautizar la vaina. Te estoy diciendo que esos son solo 2 de los 19 elementos. Son 19 elementos. Hay corroboración de cuentas. Miren. Hay corroboración de cosas compradas. Hay corroboración de gente que recibió el dinero. Todo eso se tiene en físico, en CD, en cassette, en todos los métodos que tú quieras. Pero no señores, es lo mismo a que este diga esta mañana fue tan rápido. No, yo vine porque me mencionan. A mí no me han mandado a buscar, pero yo estoy aquí. Y si en cada caso yo he dado. Déjame decirte que al que trataron mejor fue a él. Pero que es el más tigre de todo el mundo. Ángel Loco es el más tigre que todos nosotros. Incluso creo que hasta lo dejaron. En el buen sentido de la palabra, señor. Creo que hasta lo dejaron que desayunara o almorzara. Pero claro. Y después él fue y se presentó. Hasta se arregló el saco y fue y se maquilló. Ángel es un tolete. Miren, señores, hay una frase muy popular que dice que no es lo mismo llamar al hombre aquel que verlo llegar. Y yo pienso, y lo digo responsablemente yo, ese llamado que ha hecho el PLD para mí es un chantaje. Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ojalá el Ministerio Público llame a Luis Abinader para que en este país se acabe el maldito relajo y el chantaje de que un presidente está por encima del bien y el mal, porque entonces así van a tener que llamar a Danilo, llamar a Leonel, y a que haya que llamar y se acabe este relajo, porque con eso lo que buscan es chantajear. Presidente, si lo llaman, vaya y tumbemos esa vaina, que los presidentes no están por encima del bien y el mal, para que llamen entonces a los que sí son responsables de los hechos. Una pregunta, Adolfo. Tú y yo que hemos visto, ¿puedo hacer una segunda pregunta? Haga lo que usted quiera. Este es un programa democrático. Compañero, gracias. Sí. Cuánta benevolencia. Mira, Adolfo, pero recuerda que en la medida en que tú quieras joder la vaina, tu tiempo va corriendo. Yo tengo 2 temas aquí que no puedo dejar de escuchar. El taxímetro, ¿usted nunca ha montado con carro en taxímetro? Tú, que has sido mi orientador. Ay, cuando él me sube... Es que el clavo está abajo. Si es verdad o es mentira. Tú has sido mi orientador en el curso que ha de seguir ese caso. Y yo estaba convencido. Y te dije hace cuánto tiempo venimos noviembre, patrón. Exacto. Me dice, y yo estoy convencido y esperando. Es más, yo estoy en auto. A mí no me sorprendería si trancaban a Guerrero, a Donald Guerrero. Ya lo habíamos analizado. Y con todo ese grupo, no había sorpresa y eso caminaba. ¿Dónde está el elemento que entorpece este caso? Que trajeran por las greñas a Gonzalo y a Peralta. Y ustedes verán mi afirmación que daña el caso. ¿Por qué este caso se había dilatado, Adolfo? ¿Por qué si este expediente está listo desde septiembre? Se pospuso, parece que dijeron primero que por presión de doña Miriam hasta noviembre. En noviembre lo iban a trancar. Luego era en diciembre. Y ahora tú y yo que sabemos que todos los lunes estamos esperando esa actividad. ¿Tú tienes alguna información? Es la pregunta. De por qué el retraso en el caso. Mira, porque hay una razón. Hay una. En este país todo es palo si boga y palo si no boga. Porque si lo hubiese hecho hace 6 meses. Dice, pero ¿y eso tan rápido? Un proceso festinado. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles eran las ganas de tener políticos presos? Ahora, yo creo que la tardanza tiene que ver precisamente en aquella máxima que establece: vísteme despacio que voy deprisa. Se tomaron todo el tiempo adecuado, buscaron los elementos suficientes, las pruebas contundentes, porque no es contra 3 ratones. Fíjate que con el solo llamado, lo que pasó hoy, entonces contra ese equipo de hombres y mujeres que ha sido presidente durante 20 años, que ha estado en el gobierno, tú no puedes venirle con un pajuelito. Tú tienes que tener toda la vaina amarrada. Y eso fue lo que se hizo.
se amarró todo lo que se iba a amarrar para que no haya dudas más allá de lo que establece la justicia. A eso hay que ¿Te sumarle. convenció la pregunta, a eso la hay que respuesta o no? Tú A eso hay sabes que que esa no es sumarle. la respuesta. Bueno, Tú sabes que pues, hay pues, otra razón. dámela por escrito la respuesta para yo decir aquí. A eso hay que sumarle que se trató Danilo, nada más y nada regresa menos ya. que del candidato oficial, presidencial del partido que estaba en el poder. Ese es el peso que tiene en el caso de Gonzalo. Claro. Y con relación a la pregunta que usted está haciendo, es que usted está justificando otra cosa porque no es pregunta, es hasta Lo que comentario. tiene que yo hacer estoy ustedes, mira, preguntando te voy a decir por qué un, se retrasó el caso y un dato opinión, importante. visto desde septiembre. Oye, un dato importante. Ahora, perdóname, si alguna pregunta sí yo tengo que hacer, se la voy a hacer a Adolfo. Hágala. Porque en diferentes ocasiones tú planteabas, ¿viene algo grande? Eso era. Claro, no, yo decía lo Eso Yo es. voy a decir por qué se Eso retrasó es. ese nombre y caso. los apellidos. Sí, estaba Ese dicho. caso se retrasó Claro. porque Sí, obliga. como lo había dicho Sí, no, yo, siempre con lo nombre y decía apellido. así. Y en privado nos decía En cuál era. privado y en el aire lo había Pero dicho en hay un más momento. casos. Ahí. Hay Ahora, 32 casos preparados. ¿por qué se retrasó este caso? Adolfo. Yo te dije por lo que yo creo, no es que tampoco tengo la certeza. Ah, ok. ¿Entiendes? Porque yo no soy... No se retrasó porque involucra ¿A quién? funcionarios del gobierno. Pero, Eso es todo. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? Ya está ahí. Pero si es porque involucra Entonces, ¿por qué se funcionarios. retrasó? Ya está ahí. Exacto. O sea, si lo iban a... No es sí. fácil, viejo. ¿Qué? Lo único ¿Cuál es la que- diferencia si fue sábado o fue domingo? Sí, hay mucha diferencia. Si la están veremos. involucrados, están No, pero la vamos a involucrados. ver. No hay No, mucho- pero entonces lo sacaron No, ya. la vamos a Lo ver. sacaron. Lo vamos a ver. Lo único, O sea, no lo están único- adentro. eso y no se entiende. No lo que están tú has adentro. dicho. Lo que tú has dicho No, no, pero se no entiende. están adentro. Pero No tiene está bien. lógica lo que tú has dicho. No están adentro. Ah, entonces Duraron está sacándolo. No están adentro. a pesar, Tratando de no meterlo fue que duraron. Mira, la única que yo le puedo recomendar al PLD y a ustedes como Victoria, oposición, patrón. que sigan insistiendo Los en que políticos por dañan qué todo el este Ministerio país. Público... Los políticos son los Pero hijos de puta y óyeme, ladrones. Claro, algo- dañan todo algo ustedes, los importante políticos para dañan ustedes. todo. Óyeme, Todo algo lo que ustedes importante. tocan lo para dañan. Pero el ustedes PLD. dependen de los Pero políticos, escúchame. desgraciadamente. Claro, desgraciadamente. No, yo no dependo de los políticos. Sí, todos. Eso no es verdad, ¿no? No, está bien. Dime Pero lo que oye, tú algo dices. importante para la Claro, le hacen la vida oposición, para imposible el aún. PLD y para ustedes. Sigan insistiendo en por qué en los casos de corrupción de este gobierno no se le da el mismo tratamiento. No se le ha dado. Exacto. Porque hay un Sigan Ministerio insistiendo. Público que no es independiente, pero yo te porque estoy hay un dici- guión político. No, pero yo Es te por estoy eso. diciendo lo que ustedes como oposición Guión deben seguir político es esto. exigiendo. Llévame que si no...